Bueno, vamos a ver. Si nosotros nos vamos y ya esto ha sido como cada vez que vemos una presentación de autismo, pues vamos viendo todo ese historial, ¿verdad? Que nos trajo hacia la actualidad, hacia lo que es el trastorno del espectro autista, pero no deja de ser importante y sigue siendo interesante ver cómo ha sido esa trayectoria, ¿verdad? Y qué nos lleva a esa trayectoria. Bueno, que nada en medicina es estático, ¿verdad? Y lo que para, por ejemplo, en el año 1911 eran, describían patrones de retraimiento, y se hablaba de la esquizofrenia o el autismo relacionado con la esquizofrenia. Pues de eso ha ido evolucionando, ¿verdad? Y todos hemos vivido, ¿verdad? Parte de ese cambio, ¿verdad? De cómo antes del 2013 hablábamos de trastorno generalizado del desarrollo, hablábamos de síndrome de Asperger y actualmente pues hablamos del espectro del autismo. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque así como ha venido cambiando en cuanto a la nomenclatura y a la terminología, también podemos ir viendo cambios, ¿verdad? En intervenciones, cambios en abordaje farmacológico, en la forma en que diagnosticamos. Entonces, obviamente que el estar en un constante cambio, pues nos genera esos retos y esos desafíos, ¿verdad? Porque no vamos a estar siempre, ¿verdad? Estáticos, ¿verdad? Para hacer este tipo, digamos, de intervenciones o diagnósticos. Entonces, eso nos lleva pues a estar en constante, ¿verdad? Aprendizaje, en leer, en estar buscando todo lo que haya en la evidencia, ¿verdad? Que nos permita, ¿verdad? Ir mejorando esa capacidad que tenemos, ¿verdad? Para hacer un mejor diagnóstico e intervención en el caso, pues, del espectro del autismo, que es lo que nos trae el día de hoy. No solamente hemos visto la evolución en cuanto a ese cambio, ¿verdad? De nomenclatura, cambios diagnósticos, sino que vemos también que eso va acompañado de aparición de personas importantes que también han generado, ¿verdad? Movimientos a nivel mundial y, por ejemplo, tenemos el caso de Temple Grandin, de la doctora Lorna Wynne, ¿verdad? Que han sido personas muy relevantes en todo este desarrollo. Pero también de la mano de esto, pues vienen la aparición también de grupos, ¿verdad? Grupos de padres, movimientos también de profesionales en busca, ¿verdad? De las mejores intervenciones. Sin embargo, pues sabemos que no todo grupo, ¿verdad? Es como el más adecuado, ¿verdad? Y entonces por ahí algunos, ¿verdad? Hablamos de la cura del autismo o los movimientos, por ejemplo, antivacunas que también han venido, ¿verdad? Con esta de la mano, ¿verdad? De esta evolución y que también han traído, pues, un impacto negativo, ¿verdad? Que también eso nos genera a veces, pues, incomodidades, dolores de cabeza, ¿verdad? Cuando estamos ante diferentes, familias, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? También nos lleva a todos a estar leyendo y a estar cada vez, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? Respuestas, ¿verdad? A aquellas preguntas que nos hacen otros profesionales o que nos hacen también las familias. Esta definición es muy linda, aparece en esta revista neuropsiquiátrica en el año 2021 y yo creo que esta reúne todo lo que nosotros hemos venido analizando y estudiando respecto al autismo. Y es que habla de que el trastorno del espectro del autismo, ¿verdad? Se conoce como una condición dinámica compleja que aparece temprano en la niñez, ¿verdad? Entonces vean acá el primer término era que sabemos que es dinámica, que no es algo estático, que no va a ser lo mismo un niño que nosotros diagnosticamos a los 18 meses o a los 2 años de edad a los 5 años, 7 o 15 años, ¿verdad? Y de ahí que a veces, ¿verdad? Esto también nos genera controversia, bueno, y lo hemos visto en nuestra práctica, ¿verdad? Como un niño que llega tal vez a los 2 años con manifestaciones muy marcadas, los vemos a los 6 años, 7 años y decimos, mira, o sea, ¿cómo ha cambiado este niño? ¿Verdad? Entonces, ese término de dinámico es importantísimo. Luego, está envuelto en una teología heterogénea
con una variedad de alteraciones subyacentes en la conectividad neuronal y en fenotipos variados, ¿verdad? Atribuidos a una genética compleja donde múltiples genes interactúan entre sí y con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, nuevamente, o sea, todos sabemos que hay una etiología multifactorial, ¿verdad? Que no es que sea solo un gen o que sea solo un determinado factor ambiental, sino que sabemos que hay una serie de factores que conllevan, ¿verdad?, al desarrollo de esta condición, ¿verdad? Y que está muy claro, ¿verdad?, en muchos estudios que hay compromiso o digamos, cambios, ¿verdad?, y modificaciones en la forma en que el cerebro funciona, ¿verdad? Y acá se menciona lo que son las conectividades neuronales, ¿verdad? Y como también sabemos que existen genes, ¿verdad? Que vamos a ver, de una manera normal, digamos, llegan y actúan, ¿verdad? Para que ese cerebro funcione de una determinada forma, ¿verdad? Pero si nosotros modificamos la forma en que ese gen se manifiesta, ¿verdad? Entonces repercute a nivel de una serie de proteínas que también pueden repercutir a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, vean qué importante, ¿verdad? Es todo digamos, enlace, digamos, de definiciones, ¿verdad? Y de terminología que nos ayuda a comprender, ¿verdad? Dónde estamos respecto al autismo. Claro que tiene sus impactos negativos, ¿verdad? Como que, como bueno, podemos tener funciones neurológicas afectadas, ¿verdad? Y eso lo vemos también muy correlacionado con toda la comorbilidad, ¿verdad? Como por ejemplo que la epilepsia o trastornos mentales, ¿verdad? Que pueden estar asociados. Alteraciones a nivel biológico, a nivel adaptativo, ¿verdad? A nivel social, a nivel lingüístico y cognitivo, ¿verdad? Y todos, digamos, todas con un complejo, dice, de síntomas y necesidades que cambian a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? O sea, son una serie de áreas del neurodesarrollo que pueden estar comprometidos. Pero bueno, por otro lado, no todo es negativo, ¿verdad? O sea, sabemos que también existen una serie también de habilidades, ¿verdad? Que no nos tenemos que olvidar que pueden presentar algunos de estos niños y que a veces nos dejan, ¿verdad? Con la boca abierta, ¿verdad? Entonces, como dicen, no todo es malo. Entonces también, ¿cuáles aspectos? Bueno, muchos de estos ya los conocemos, como algunas habilidades visuales, aprendizaje visual, ¿verdad? Es muy frecuente que los papás nos digan, es que mi hijo, ¿verdad? Es muy visual, ¿verdad? Y tal vez está en la escuela y con solo lo que vio, ¿verdad? Ya no necesita estudiar más. Atención al detalle, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros niños, ¿verdad? Son súper detallistas, ¿verdad? Ven, no sé, tenía, por ejemplo, un niñito que llegaba a la consulta cuando yo estaba allá en el Hospital Nacional de Niños y me impresionaba, ¿verdad? Que era minucioso y encontraba cualquier pelito, ¿verdad? Que había en el piso, ¿verdad? Claro, desgraciadamente se lo llevaba a la boca, ¿verdad? Pero era súper, súper detallista, ¿verdad? O esos niños que son, ¿verdad? Que para hacer dibujos o para hacer ciertas de actividades son perfeccionistas, ¿verdad? Entonces son muy detallistas. La parte de la creatividad, ¿verdad? Tenemos algunos niños muy creativos. La integridad, el ser honesto y digno de confianza, ¿verdad? ¿Cuántos niños de nosotros dentro del espectro del autismo pues son tan honestos, ¿verdad? Que más bien pues se meten en problemas, ¿verdad? Porque, bueno, porque nuestra sociedad a veces no comprende, ¿verdad? Esa forma de ser de ellos. Y a veces pues pueden ser catalogados como el pedante, el necio, el odioso, ¿verdad? Y no visualizamos esta habilidad más bien pues como una cualidad. Obviamente que hay que trabajar de la mano, ¿verdad? Con las normas sociales, ¿verdad? Y enfocarnos en ese aspecto para que también pues eso les permita ser más aceptados también a nivel de la sociedad. Bueno, y otros aspectos como memoria, ¿verdad? O sea, obviamente que no todo niño con TEA va a tener todas estas características, pero bien sabemos, ¿verdad? Cómo nos llegan a la consulta niños, pues que se saben, digamos, no sé, una gran cantidad de jugadores de fútbol de todos los equipos de Europa, ¿verdad? Ahora que ha estado así como estas copas, ¿verdad?
o que describe muy bien, ¿verdad? Las características de los dinosaurios, de los planetas, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, estas habilidades también es importante. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros también hagamos intervenciones, podríamos también tratar de potencializar, ¿verdad? Aquellas capacidades de los niños. Bueno, y entonces también tenemos una gran diversidad, ¿verdad? En cuanto a preferencias, ¿verdad? Así como tenemos grandes músicos, ¿verdad? Que están dentro del espectro, podemos tener niños muy artistas y lo he visto, digamos, chiquillos con gran habilidad para el anime o estos chiquillos, ¿verdad? Con más hacia el área de la tecnología. Bueno, en cuanto a la prevalencia, ¿por qué se los traigo? Bueno, vamos a ver, sabemos que cada vez que vemos presentaciones de TEA, hablamos de prevalencia, ¿verdad? Pero bueno, en el año 1970 andábamos en 1 en 2.000 niños, ¿verdad? Y en la actualidad en algunas regiones se habla de 1 en 54 niños y en algunas regiones todavía un poquito más bajo, según el CDC. De manera global, pues la Organización Mundial de la Salud menciona que pues andamos en 1 en 100, ¿verdad? Entonces vean cómo también esto ha venido también a ser un desafío, ¿verdad? Cómo venimos cambiando, ¿verdad? Y a veces no sabemos el por qué, ¿verdad? Y sabemos que una mayor identificación pues ha aumentado esa prevalencia, pero en algunos estudios se menciona de que no se puede tampoco justificar esa mayor prevalencia solo en una mayor detección, ¿verdad? Y entonces se postulan, ¿verdad? Factores ambientales y factores genéticos, ¿verdad? Que pueden estar también incrementando, ¿verdad? Esta prevalencia, ¿verdad? Entonces también, pues sigue siendo también un reto para nosotros, ¿verdad? Y obviamente que a mayor número de niños que nosotros diagnostiquemos y que detectemos, pues a ver, menor va a ser a veces la capacidad, ¿verdad? Que nosotros tengamos para poder abarcar a esa población, ¿verdad? Y entonces también se convierte en un desafío. Bueno, no hay suficientes tal vez matrículas en los centros educativos, las listas de espera, en los servicios de salud, ¿verdad? A veces queremos atender y se nos va muy largo la atención, incluso a nivel privado, nos pasa, ¿verdad? Pues que parecemos ya la consulta externa, ¿verdad? De un hospital público. Entonces, ¿por qué? Porque a veces las demandas, ¿verdad? Superan las capacidades que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de esos desafíos, seguimos con retos y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? En la lucha por lograr una mejor atención de los chiquitos. Bueno, vamos a ver, algo muy importante también y que todos lo sabemos, ¿verdad? Es la gran correlación que existe entre el autismo junto con otras alteraciones del neurodesarrollo y también a nivel médico, ¿verdad? Entonces existe una comorbilidad que todos sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, en este estudio realizado en los Estados Unidos con niños entre los 4 y los 8 años, eh, que fue un estudio hecho en el 2010, pero fue un estudio longitudinal, ¿verdad? A 10 años, ¿verdad? En donde ellos querían observar cómo se comportaban niños que habían sido diagnosticados con autismo y cómo se comportaba, ¿verdad? Y su relación con la comorbilidad y también si esa comorbilidad impactaba el diagnóstico temprano o si también hacía que fuera un diagnóstico más tardío. Entonces, ellos comienzan a estudiar estos niños y lo que demuestran, digamos, en este estudio o documentan es que los niños que habían tenido diagnósticos más tempranos, alrededor de entre los 2 años, 30 meses de edad, ¿verdad? Antes de los 4 años, esos chiquitos, lo que más se relacionaban o con la presencia de comorbilidad radicaba en, por ejemplo, regresión del desarrollo, ¿verdad? Esos chiquitos que uno escucha a los papás donde dicen que, bueno, que hubo pérdida de habilidades de lenguaje, ¿verdad? Principalmente.
Luego también una discapacidad cognitiva evidente a los 2 años. Obviamente que aquí estamos hablando, ¿verdad? Y me podrán decir, bueno, pero ¿cómo hicieron para diagnosticar discapacidad cognitiva? Recordemos que en esas edades podemos, digamos, utilizar ciertas evaluaciones del neurodesarrollo, ¿verdad? Que son como muy predictivos, ¿verdad? Conductas autolesivas y berrinches frecuentes, ¿verdad? Ellos lo ponen como rabietas, por eso lo puse así, como berrinches frecuentes. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, lo que nosotros a veces vemos, ¿verdad? Un niñito que llega con 2 años, con 3 añitos, y cuando hacemos valoración del desarrollo, vemos mucho retraso en el desarrollo, vemos conductas de autoagresividad y estos chiquitos que son muy difíciles de controlar, ¿verdad? Que yo por ahí tengo algunos, ¿verdad? Que yo digo, ¿qué hago? Porque, o sea, tienen 3 años y es sumamente difícil de controlar este comportamiento. Entonces, bueno, resulta que estos niños suelen ser los que se diagnostican más tempranamente, ¿verdad? Bueno, no hay mucha ciencia, pero de ahí es que son muy evidentes las dificultades. Ok, pero aquellos niños que tenían, por ejemplo, trastorno por déficit atencional, trastorno por ansiedad, trastorno obsesivo, perdón, opositor desafiante y conductas agresivas, pero hacia otras personas, ellos veían que había más enmascaramiento del diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, ¿verdad? Entonces, o sea, que era más difícil, ¿verdad? Nosotros tal vez el profesional se enfocaba más en el trastorno por déficit atencional, la ansiedad, conductas agresivas y no enmascarábamos o se enmascara el diagnóstico de TEA, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Luego existen también otras alteraciones que ellos estudiaron, como por ejemplo problemas médicos, como los gastrointestinales, alteraciones en el desarrollo, ¿verdad? Ya sea problemas de lenguaje, principalmente, o algún problema motor, como por ejemplo la presencia de trastorno en el desarrollo de la coordinación, una discapacidad auditiva, la ansiedad y la epilepsia. En muchos de los casos que ellos estudiaron, vieron que más bien estas condiciones tendían a que el niño se perdiera por completo el diagnóstico de TEA. O sea, que sí nos enfocábamos mucho en la discapacidad auditiva, o sea, la sordera, por ejemplo, o en la epilepsia. Y después el diagnóstico de TEA venía tardíamente, ¿verdad? Entonces, claro, pues esto es un desafío para todos nosotros, ¿verdad? Porque entonces nos complica un poco más, ¿verdad? La forma en que nosotros tenemos que visualizar a ese niño. Pero por otro lado, entonces, bueno, revisando ese artículo, yo me veía así como, bueno, y entonces ¿será que entonces ahora tendremos que ser tan obsesivos, ¿verdad? O a veces yo he escuchado por ahí que dicen, pero es que yo no sé, ahora es que está de moda el autismo y ahora es que, no sé, todo el mundo diagnostica TEA. Bueno, vamos a ver, tenemos que, sí, claro, ser minuciosos y ser cuidadosos, pero acá lo que tenemos que, o yo siento que el mensaje es que a ver, podemos tener un niño con déficit atencional, no es que a todo mundo lo vamos a diagnosticar con TEA, ¿verdad? Pero tenemos que ser cuidadosos, o sea, que si el niño tiene retraso en el lenguaje, no vamos a decir, bueno, ok, sí, es un puro retraso en el lenguaje, señora, no se preocupe, ok, bueno, pero tenemos que estar conscientes de buscar, ¿verdad? Esas otras alteraciones o otras manifestaciones que pueden, ¿verdad? Estar que nos sugiera que hay algo más de un retraso en el lenguaje o que hay algo más que un trastorno por déficit atencional, ¿verdad? Entonces, es como estar alertas, es estar al tanto de lo que este niño tiene, ¿verdad? Es como, por ejemplo, bueno, dice, yo soy hipertensa, pero no quiere decir que por ser hipertensa no voy a tener, no sé, problemas de diabetes o que tenga un problema en las rodillas, ¿verdad? O sea, no, o sea, yo puedo tener varias cosas, ¿verdad? Y todos sabemos esa correlación. Entonces, dentro de las recomendaciones que se brindan, ¿verdad? En este artículo es que, bueno, para evitar estos errores en el diagnóstico se recomienda el tamizaje por comorbilidad ante la presencia de alguna alteración relacionada. Claro,
Bueno, aquí vamos. O sea, nosotros, y aquí tendríamos que reflexionar, no es que ahora sí, a todos los niños les vamos a hacer tamizaje por TEA, a todos por autismo, por déficit atencional, ¿verdad? Pero bueno, aunque la Academia Americana de Pediatría en su momento recomendó tamizar a todos los niños, ¿verdad? Después hay artículos que dicen que, bueno, que no es tan productivo o útil, ¿verdad? Excepto si hay signos de alarma. Pero bueno, el punto es este, que es de igual, si yo tengo un niño con un trastorno de ansiedad o tengo un niño con trastorno por déficit atencional, pero también estoy viendo otras manifestaciones que no me calzan muy bien, bueno, entonces tomar el rato para por lo menos ver si es que hay algo más, ¿verdad? Entonces, creo que aquí yo creo que todos, ¿verdad? Nos ha pasado y todos hemos tenido niños, ¿verdad? Que comparten alguna, o sea, más de una o dos condiciones con el TEA. Y por otro lado, ¿verdad? Y esto también se sabe, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos de la importancia de vigilar, ¿verdad? A los hermanitos. Y en ese estudio también ellos lo que documentaban es que, bueno, muchos de los niños, hermanitos, ¿verdad? De niños que tienen autismo, pueden tener regresión de algunas de las habilidades del desarrollo sin ser necesariamente TEA, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, pues sí sabemos que hay una alta, ¿verdad? Prevalencia, digamos, de autismo en hermanitos, ¿verdad? O de otras alteraciones del neurodesarrollo, ¿verdad? Llámese déficit atencional o trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, porque sabemos que al final la parte genética viene a tener un papel, ¿verdad? Importante porque hay genes que se correlacionan, ¿verdad? Pero entonces, nuevamente, o sea, a veces tal vez llega una mamá y tal vez vamos a decir, ay, es que esta mamá ya está psicoteada, ¿verdad? Y ya le está viendo el autismo al hermanito. O es frecuente que a veces nos lleguen chiquitos y tal vez, digamos, lo que se les ha dicho es que, bueno, que es que el hermano imita y que está imitando el aleteo del hermanito o que está imitando, no sé, alinear carritos. Bueno, es que hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, no nos dejemos llevar solo por la imitación. Entonces podemos, a ver, tratar de indagar un poquito, observar el hermanito, ¿verdad? Ver si es que este niño también está correlacionando alguna alteración del desarrollo y no necesariamente autismo, ¿verdad? Pero vigilar esos signos de alarma en los hermanitos. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, a veces nos pasa que tal vez, vamos a ver, puede ser que yo, no sé, no sé, trabajo en un equipo de trabajo, en un centro hospitalario y tal vez, no sé, mi diagnóstico tal vez fue equivocado hacia un niñito y tal vez llega otro colega y le dice, "Ay, qué barbaridad, pero ¿cómo esta doctora lo diagnosticó de tal forma? O, ¿verdad? No sé, X situación. Bueno, pero de ahí, al final todos estamos en un barco. Acá creo que la mayoría que estamos trabajamos en la Caja Costarricense del Seguro Social y íbamos a poner a la Caja Costarricense como un barco, ¿verdad? Y entonces, pues aquí vemos, ¿verdad? Estos dos tratando de sacar el agua, ¿verdad? Y los otros dos riéndose, pero como dice aquí, si al final el barco se hunde, nos hundimos todos, ¿verdad? Entonces, estas frases son, digamos, nos dejan un mensaje, ¿verdad? De que tu trabajo es como ese barco y tu misión es aprender a disfrutar el viaje. La mejor forma de lograr disfrutar plenamente tu trabajo es saber que eres parte de algo más grande, ¿verdad? Que lo que haces vale la pena y sobre todo que no estás solo, que eres parte de un equipo y si el equipo le va bien, a ti te va bien, ¿verdad? Y a veces nos pasa, ¿verdad? Uno por experiencia, ¿verdad? Sabe que a veces, ¿verdad? Tal vez nos critican porque hicimos un diagnóstico o tal persona, ¿verdad? Entonces yo creo que más que crítica, yo creo que tenemos que estar juntos, ¿verdad? En extenderle la mano primero a ese profesional que tal vez tiene una duda diagnóstica y también nosotros ser responsables de que si algo no lo sabemos o si tenemos duda, pues buscar la ayuda de nuestros colegas y de otros profesionales que nos puedan ayudar, ¿verdad? Porque a veces, como dice acá, o sea, el autismo es un desafío, es un reto. Y no siempre vamos a tener, digamos, la última palabra. Y la heterogeneidad de la presentación del autismo
hace que a veces tengamos dudas al momento de diagnosticar. Entonces, no es sentirnos mal porque no sabemos del diagnóstico, pero es hacer lo mejor que podamos, ¿verdad? Y que ahora lo vamos a ver, y como decía Adelaida, a veces ese llegar al funcionamiento de ese niño más que el diagnóstico a veces es más importante, ¿verdad? Pero bueno, entonces el punto es de trabajar como este barco, ¿verdad? Trabajar como el equipo que va en el barco, ¿verdad? Para hacer lo mejor para nuestros niños y nuestras familias. Entonces, bueno, la identificación temprana, ¿verdad? Y esto también lo hemos escuchado miles y cientos de veces, ¿verdad? De que la identificación temprana ayuda, ¿verdad? En la gran mayoría de estos niños a mejorar aspectos como funciones cognitivas, comunicación, funciones adaptativas y habilidades sociales, ¿verdad? Pero que sí nos funciona la identificación temprana, pero debe ir de la mano con intervención temprana, ¿verdad? Entonces, eso va a ser la diferencia, ¿verdad? Y bueno, y ahí podríamos discutir, ¿verdad? Todos los retos, ¿verdad? Que tenemos a nivel de nuestro país y pues en general a nivel mundial, ¿verdad? De cómo estas familias pueden llegar a tener acceso a los servicios, digamos, educativos, ¿verdad? Eso es todo un reto también y se convierte en un desafío para nosotros los profesionales que estamos tratando de diagnosticar temprano, que referimos temprano y que a veces nos enfrentamos, ¿verdad? A que el chiquito ahí está, en la espera, ¿verdad? Que a veces pues las cosas no llegan tan fáciles, ¿verdad? Entonces, bueno, la intervención temprana también se ha visto que puede favorecer aspectos como el cambio en el nivel, ¿verdad? Que sabemos que podría haber una mejoría, ¿verdad? En las manifestaciones de ese niño. Nuevamente, volvemos a que no es algo estático y que también podríamos repercutir en la calidad de vida, ¿verdad?, de las personas con autismo y de sus familias. Bueno, en este otro estudio, ¿verdad? Es otro punto, ¿verdad? Que a veces viene, ¿verdad? Reflejado en algunos estudios que se mencionan, ¿verdad? Nos cuestionamos, digamos, grupos que mencionan sobre la cura para el autismo y entonces me pareció interesante este artículo publicado en el 2019 en donde se menciona sobre este tema, ¿verdad? Vienen un estudio, se menciona este estudio realizado en Turquía y otro estudio realizado en los Estados Unidos. ¿Y por qué les pongo esas casas? Y ustedes dirán, no, pero Estados Unidos no es así, ¿verdad? Bueno, es que este estudio está basado en lo que es Turquía, son en familias de altos recursos económicos, ¿verdad? Un estatus muy alto y el efectuado en los Estados Unidos, una gran mayoría de personas o de estos niños que fueron incluidos en este estudio eran de familias que tenían retos, ¿verdad? A nivel socioeconómico. Entonces, como para que lo tengan presente. Entonces, acá lo que vamos a ver el de Turquía, ¿verdad? El de Turquía eran 39 niños, ¿verdad? Era una población realmente pequeña, ¿verdad? Para un estudio. La edad al momento del diagnóstico fue de 2 años y ellos lograron determinar que en 30 niños había una mejoría óptima de las manifestaciones del TEA entre los 4 y los 10 años, ¿verdad? O sea, era mínimo lo que se le veía a estos niños alrededor de esa edad. Eh, en todos ellos, o sea, en los 39 niños, ellos sí abordaron, ¿verdad? La comorbilidad de estos niños, ¿verdad? O sea, llámese trastorno del lenguaje, llámese, si había problemas de ansiedad ¿verdad? O sea, todo lo que ellos veían como una comorbilidad, ellos lo abordaron, ¿verdad? Algunos niños, ¿verdad? Pero fueron 9 nada más que continuaron con cierta comorbilidad posteriormente, ¿verdad? Y una de las características que ellos mencionan es que estos niños tenían intervención intensiva, ¿verdad? O sea, eran niños cuyas familias tenían una alta capacidad, ¿verdad? De poder abordar, ¿verdad? Y de poderle brindar a sus niños terapias intensivas, ¿verdad? Entonces, por aquí, digamos, hay una diferencia, ¿verdad? Si nos vamos al estudio de los Estados Unidos,
Incluyeron 569 niños, una muestra pues mucho más grande, una edad del diagnóstico también a los 2 años. La mayoría del diagnóstico de comorbilidad fue hecho en la etapa escolar, ¿verdad? O sea que aquí comienzan a diagnosticar más el TEA, el trastorno por déficit atencional, el trastorno de ansiedad. Claro, pues vamos a ver, y aquí que tenemos hoy posiblemente un grupo, ¿verdad? De profesionales y de colegas psiquiatras, pues bueno, podemos decir, bueno, pero es que diagnosticar un trastorno por déficit atencional en un niño de 3 años, pues, ¿cómo, verdad? O la ansiedad, ¿verdad? Pero bueno, en este estudio ellos demuestran, ¿verdad?, que generalmente la comorbilidad se iba diagnosticando alrededor de la etapa escolar, ¿verdad? Y entre comillas lo pongo, ¿verdad? Como una aparente resolución del TEA en solo 38 niños, ¿verdad? Mientras que ustedes pueden ver este estudio de Turco que de, entre comillas, digamos, sería una resolución del autismo en 30 niños, ¿verdad? Entonces, con una edad el grupo de los Estados Unidos de resolución a los 6 años y 4 meses, con una persistencia de sintomatología en el 92% de los casos, ¿verdad? Entonces aquí, pues, ¿verdad? Yo creo que está como muy claro en ese sentido cuál característica nuevamente tenían estas familias, tenían menos acceso a servicios educativos, menos acceso a apoyos educativos. Y eso que Estados Unidos, ¿verdad? Cuenta pues, con sistemas de atención como el Head Start y otros programas, ¿verdad? Pero aún así habían dificultades y pues también dentro de las familias, ¿verdad? Entonces, aquí pues lo importante es el punto de que las intervenciones son buenas, ¿verdad? Obviamente que recientemente, bueno, hay un artículo muy interesante, hoy no vamos a tratar sobre abordajes, pero hay un artículo que saca una lista, ¿verdad? Muy importante de intervenciones que sí tienen efectividad, que están basadas en evidencia y otras que han demostrado no ser tan efectivas. Entonces, pues también es importante porque a veces nos preguntan, ¿verdad? De ciertas intervenciones que uno dice, pero ¿di qué será esto, verdad? Y resulta que, bueno, cuando ya revisamos, tal vez no tienen una evidencia. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? En ese sentido. Pero bueno. Entonces, aquí lo que mencionan y concluyen es que determinantes para el cambio, ¿verdad? En cuanto a la mejoría de ese niño, sería la intervención temprana y características del niño, como cuáles, la severidad inicial, ¿verdad? Puede repercutir, ¿verdad? Posteriormente, en que ese niño le veamos menos sintomatología a largo plazo. Las habilidades cognitivas a los 2 años también, o sea, si nosotros vemos un retraso muy severo del desarrollo a los 2 años, pues este podría ser también un factor negativo, digamos, predictivo, ¿verdad? De que este niño tal vez no va a tener esa evolución que uno quisiera. También reportan habilidades de comunicación, unas buenas, o sea, lo contrario, unas adecuadas habilidades cognitivas a los 2 años era de mejor pronóstico. Las habilidades de comunicación adquiridas a temprana edad, ¿verdad? Entonces sabemos que esos también niños van a tener mejor pronóstico aquel niño que comienza a hablar tardíamente y la reducción de conductas repetitivas en el tiempo. O sea, ellos lo que refieren es que estos niños que tenían una mejor evolución habían reducido a través del tiempo sus conductas repetitivas, ¿verdad? O sea, que la marcha en punta, que el aleteo, que todo ese tipo de movimientos repetitivos. Entonces, bueno, me parece que es interesante. Acá, bueno, al final siguen siendo algunos desafíos también, entonces, en cuanto a la identificación temprana, ¿verdad? Que pues carecemos, como se habla en la literatura, de muchos biomarcadores, ¿verdad? No es como que nosotros hagamos una muestra, ¿verdad? Y tomemos hagamos un estudio genético y que este ya nos va a diagnosticar el TEA. Pues yo creo que sí es importante, ¿verdad? Siempre tener en mente la identificación temprana. Sabemos que la identificación puede tener un impacto en la familia, ¿verdad? Un diagnóstico también erróneo o un resultado, un falso negativo, priva al niño de intervención temprana, ¿verdad? Y aquí podríamos, ¿verdad? Este es otro capítulo, o sea, puede ser que yo, vamos a ver, no me arriesgue como tal, ¿verdad? Como profesional a dar un diagnóstico de autismo a los 18 meses o 2 años. Eso yo creo que depende mucho, ¿verdad?
de la preparación que tengamos, de cómo nos hemos ido formando, de la experiencia en utilizar herramientas, ¿verdad? Y ninguno de nosotros tiene la última palabra, ¿verdad? Pero yo creo que, como dicen, ¿verdad? La experiencia va haciendo al maestro, ¿verdad? Y yo creo que es mucho la práctica y estar viendo niños cómo nos va a ir ayudando, ¿verdad? A diagnosticar de manera temprana. Pero también, o sea, lo que nosotros queremos es que independientemente del diagnóstico, y esto lo hemos dicho incansable, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas veces en las charlas de que aunque no tengamos un diagnóstico certero, si estamos viendo un problema de lenguaje, estamos viendo un problema de motor o etcétera, ¿verdad? No nos quedemos ahí con las manos cruzadas y esperando a que, si ahorita habla, ahorita se le quita el berrinche, ahorita, ¿verdad? O sea, esto es parte del desarrollo normal, no, o sea, brindémosle apoyo a esa familia, ¿verdad? Por eso, ¿por qué? Porque si no se nos escapan estos niños, ¿verdad? Luego, un falso positivo o un diagnóstico también erróneo podría provocar angustia en la familia, ¿verdad? Y eso a veces pasa por nuestra mente. Y si yo le digo que tiene autismo y después no es, y esta familia viene y después me demanda o me dice tal cosa o me dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo esto es un desafío para todos, ¿verdad? Y por eso es que, digamos, yo les ponía acá al final, o sea, parte de mi mensaje en este punto sería que pues hay que escuchar a la familia, hay que observar las características de ese niño y hay que ser honestos con la familia, ¿verdad? O sea, podemos decirle a esa familia, mire, estoy viendo estos y estos signos de alerta, ¿verdad? Que son sugestivos de autismo. Tal vez no estoy todavía completamente segura o seguro, pero es importante mejor, vamos trabajando y eso lo hacen muchos de ustedes, ¿verdad? O lo hacemos muchos, ¿verdad? Porque es mejor ayudarle a ese niño y no quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? La complejidad del TEA y su amplia diversidad fenotípica, ¿verdad? Hace que el proceso de búsqueda precisa sea desafiante, especialmente en el desarrollo temprano, ¿verdad? Entonces, hay una gran diversidad, ¿verdad? Y eso lo sabemos. No es lo mismo un niño con un TEA nivel 1 a un niño nivel 3, ¿verdad? O sea, las manifestaciones son diferentes, la presentación y entonces eso se vuelve un desafío. Pero yo creo que ser honestos, digamos, con la familia es muy importante, lo que estamos viendo, lo que estamos observando, y sobre todo comentarle a la familia de que la idea es ayudar al niño, ¿verdad? No es alarmar a la familia, pero es ayudarle, ¿verdad? Justamente para no perder esa ventana de oportunidades que tiene el niño. Y a veces, ¿verdad? Puede ser que veamos lo que está arriba en el iceberg, ¿verdad? Como el niño mal educado, el antisocial, el desobediente, y resulta que no estamos viendo otras cosas que están debajo. Puede ser que el niño tenga su conducta disruptiva en la escuela, y resulta que tiene un problema sensorial asociado a un TEA que le está afectando, ¿verdad? Que esa parte sensorial le está repercutiendo en la escuela y por eso reacciona de esa manera o tiene miedo de pararse al frente de la escuela a hablar y entonces reacciona, ¿verdad? Con enojo ante su ansiedad, ¿verdad? Entonces también son aspectos que tenemos que tomar en cuenta y no solamente quedarnos con la parte de arriba, ver más allá en cuanto a la función de ese niño, ¿verdad? ¿A qué necesita el niño? Y por eso es que, como dice acá, ¿verdad? Por eso existen los lápices y por eso los lápices tienen borrador, porque nada es perfecto, ¿verdad? Y entonces nuevamente puede hacer que lo que era una gran medicina hace, no sé, 50 años, ¿verdad? En la actualidad ya ese medicamento no lo usamos porque resulta que no tenía, ¿verdad? Que no era el más adecuado. Entonces, por eso es que todo, ¿verdad? Está escrito así como el lápiz y todo cambia, ¿verdad? Entonces a veces no nos sintamos mal, ¿verdad? Porque de que tal vez, ¿verdad? Dimos un diagnóstico, tal vez no era, o tal vez pensamos de una forma y no era, ¿verdad? O sea, nada es perfecto, tenemos que mejorar, eso sí, todos tenemos que mejorar todos los días. Bueno, algunas de las herramientas ya conocidas, ¿verdad? Por todos nosotros, el DSM-5, que es de gran utilidad, ¿verdad? Ya sabemos y no lo vamos a ver acá, pero algunos aspectos es que es útil, pero que no es perfecto, ¿verdad? Que se menciona en algunos artículos que hay una limitación en que detecta algunos aspectos como el juego y la imaginación en el niño, que si el niño es muy tímido, pues que
tal vez se nos puede pasar por alto, que la ansiedad social, que no se menciona mucho del retraso en el desarrollo, ¿verdad? Y sabemos que pues algunos de los niños tienen alteración del retraso en el desarrollo y por eso nosotros dentro de los protocolos que hemos, por ejemplo, el manual de TEA, el manual, ¿verdad? Diferentes manuales que hemos ido desarrollando, siempre va a ir de la mano las habilidades del desarrollo, siempre promovemos la valoración del desarrollo, algo sencillo, algo que sea cortito, que dure 5, ¿verdad? Minutos en valorar, porque tiene que ir de la mano, ¿verdad? Es importante la valoración del desarrollo junto con aquellas, digamos, herramientas, ¿verdad? Que nos ayuden en el diagnóstico del TEA. Que también se menciona que algunos problemas de conductuales también quedan por fuera y dificultad en la imitación. Entonces, igual sigue siendo una herramienta, ¿verdad? Como todo lo que viene acá. Por ejemplo, bueno, en cuanto al juicio clínico, ¿verdad? O sea, que no se nos olvide que la experiencia, ¿verdad? O sea, nuestro juicio, lo que estamos observando, el conocimiento que tengamos nos va a ayudar. Y muchas de las herramientas como el ADI y el EIDOS nacieron de la experiencia clínica y por eso es que pues han sido muy sensibles y en ayudarnos al diagnóstico. Aún así, también no son perfectas, aún así tienen que a veces nos dejan como patinando, ¿verdad? Y que también, pues obviamente que se requiere de la capacitación. Y entonces ahí entramos en que no todo el mundo pues tiene la formación en estas herramientas. Y pues entonces se convierte también en un reto, ¿verdad? Y no solamente es que a veces tenemos la capacitación y no tenemos el tiempo, pero otra vez es una herramienta y no necesariamente, o sea, vamos a necesitar un EIDOS para diagnosticar, ¿verdad? Un autismo. Eso lo conocemos, ¿verdad? Y sabemos que también eso depende del nivel de severidad del niño, de las características de ese niño, ¿verdad? Que podamos diagnosticar o no niños con, ¿verdad? Sin EIDOS, ¿verdad? Yo sobre todo, digamos, ya de mi experiencia, digamos, propia, siento que pues sí, o sea, nos ayuda un poco más en aquellos con duda, ¿verdad? Aquellos chiquillos que son más funcionales y uno dice, uy, ¿será o no será, verdad? Entonces ahí es como que, porque ayuda como a provocar ciertas manifestaciones que tal vez en una conversación cortita no encontramos, ¿verdad? Entonces, bueno, siguen siendo nuevamente, ¿verdad? Dos escalas que nos pueden ayudar. En otras latitudes, ¿verdad? La gran mayoría de los niños con autismo se diagnostican a través de equipos multidisciplinarios y de hecho cuando en el lugar donde yo me formé, ¿verdad? Pues era impresionante, ¿verdad? O sea, el equipo interdisciplinario y todos dábamos un diagnóstico en equipo y nos sentábamos todos juntos, ¿verdad? El terapeuta ocupacional, el lenguaje, el pediatra en neurodesarrollo, o sea, había un psiquiatra, etcétera, ¿verdad? Y eso es súper lindo, eso ayuda a montones, ¿verdad? Pero también tiene también nos trae desafíos y nos trae contras, ¿verdad? Como que, bueno, sí ayuda a llegar a un diagnóstico tal vez un poco más certero en algunos casos. Pero digamos también que ha pasado que en algunos países tienen políticas y prácticas de que solo los equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios pueden diagnosticar. Entonces, como dice ahí, utilizan solo el enfoque de equipo. Y esto genera, ¿verdad?, un incremento en el tiempo de espera para la atención. Sí, son muy útiles, uno se ayuda y se apoya mucho, pero la realidad nacional no es esa. Bueno, en mi caso, ¿qué decía yo? Ok, ¿cómo voy a llegar yo a aplicar lo que yo aprendí, lo que yo me formé y cómo puedo aplicarlo en un ambiente, en un centro hospitalario que no tiene las condiciones con las que yo me formé? Entonces, creo que es un mensaje de que, digamos, ustedes, digamos, los psiquiatras, los pediatras están haciendo un gran trabajo y que muchos de nosotros podemos diagnosticar solitos, ¿verdad? Un niño o una niña con trastorno del espectro autista. Y claro, lo ideal es que tengamos equipos, pero también si no los tenemos a la mano, bueno, como decía yo anteriormente, en el barco estamos todos, ¿verdad? Entonces, bueno, llamar, comentarle a la psicóloga, y eso es lo que ustedes hacen, ¿verdad? O comentarle a un trabajador social, o, ¿verdad? A alguien que también nos pueda tender la mano.
Dentro de las recomendaciones que ellos, en el artículo también, en este otro artículo se menciona es que independientemente del enfoque adoptado, ¿verdad? Sea una persona que está haciendo diagnóstico o un grupo, la comunicación abierta, la colaboración y el consentimiento para compartir información entre profesionales puede ayudar a lograr la precisión del diagnóstico y evitar la duplicación de esfuerzos. Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Porque también por tiempo, pero qué interesante, o sea, qué importante es cuando nos llaman, o, ¿verdad? O sea, cuando nos estamos comunicando y también cuando podemos compartir y mira, yo hice tal prueba, pero mira, ¿qué te parece tal cosa? O estoy con duda. Tener esa apertura y esa humildad, ¿verdad? Para poder compartir información. Yo creo que esto nos ayuda a que realmente podamos crecer en ayudarle a esas familias. Y aprovechar, ¿verdad? Que todo en medicina es ciencia y arte, ¿verdad? Yo he compartido, ¿verdad? Una diapositiva parecida porque yo considero que, bueno, que sí tenemos esa parte de la ciencia, pero ¿cómo podemos, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos siempre, ¿verdad? Todos los días en hacer diagnósticos, y no solo en neurodesarrollo, ¿verdad? En el resto de la medicina, ¿verdad? Cómo unimos lo que la familia nos dice, lo que el paciente nos está diciendo, los resultados de los análisis que estamos haciendo y en el caso de autismo, qué vimos cómo, ¿verdad? ¿Qué obtuvimos en la entrevista y qué obtuvimos en la prueba de desarrollo? Pero al final tenemos que juntar todo, ¿verdad? O sea, no es como que, ah, sí, le pasé el chat y no, ni siquiera volví a ver al chiquito y ya está, y ya. No, no, no. O sea, tenemos que juntar todo, ¿verdad? Otro desafío que tenemos es las diferencias según el sexo, ¿verdad? O sea, sabemos y muchos artículos, ¿verdad? Nos han venido diciendo hace muchos años de que la relación es de 4-1, que predomina en el sexo masculino y que si hay una discapacidad intelectual, entonces la relación se acorta a 2-1, ¿verdad? Dos niños por una niña. ¿Qué se ha relacionado a eso? Bueno, a factores genéticos, a factores biológicos y ambientales, que consideran que más bien esos factores han sido como factores protectores para el sexo femenino. Sin embargo, en la última década, pues se ha visto que esos factores, ¿verdad? Que no es tanto, ¿verdad? Que sí tienen un impacto, pero que también hay ciertas consideraciones que tenemos que tomar, como lo que se menciona en cuanto a sesgo de género, más que los factores protectores y que algunas de las, digamos, de las herramientas que se utilizan, ¿verdad? Fueron elaboradas con un predominio, ¿verdad? De población masculina y eso también puede estar limitando, ¿verdad? El diagnóstico. Entonces, y por otro lado, también se menciona, ¿verdad? En que niñas de 10 a 12 años digamos, para el profesional, ¿verdad? Debe mostrar más problemas conductuales o cognitivos concurrentes para recibir un diagnóstico clínico de TEA en comparación con los niños. O sea, porque a veces hay niñas que tienen manifestaciones más sutiles, ¿verdad? Que son menos evidentes y entonces hasta que ya tenemos, o sea, demasiada manifestación es que diagnosticamos y entonces a veces se nos pasan por alto ciertas niñas, ¿verdad? Que tal vez sí tienen el diagnóstico, pero como las manifestaciones son más leves, entonces se nos puede pasar, ¿verdad? Entonces, este tema es, ¿verdad? Es, no sé, digamos, la experiencia de ustedes, pero sí, a mí a veces me pasa, ¿verdad? Con algunas niñas que uno se queda ahí, ¿verdad? Que sobre todo, por ejemplo, con el trastorno de ansiedad, ¿verdad? También a veces, ¿verdad? Nos puede confundir ahí en el diagnóstico o también existir la comorbilidad, ¿verdad? De TEA y trastorno de ansiedad. Entonces, se indica, ¿verdad? En la literatura algunas características como el camuflaje, entre comillas, o estrategias de compensación, ¿verdad? Que las niñas pues son mejores para compensar, ¿verdad? Ante otras personas, ¿verdad? Ciertas manifestaciones que en algunos, bueno, hay mejores habilidades de comunicación social, que se ven que son mejores imitadoras de acciones sociales, ¿verdad? De poder imitar lo que está haciendo la persona que está al frente mío, mejor integración de la comunicación verbal y no verbal, o sea, que tienen una mayor capacidad para, por ejemplo, mejorar el contacto visual, mejorar el uso de gestos, ¿verdad? Respecto a, por ejemplo, a los niños, ¿verdad?
y mayor capacidad de sostenibilidad de una conversación, ¿verdad? Y uno lo ve, ¿verdad? Como muchas de estas niñas pues pueden sostener más una conversación. Sin embargo, pues también a pesar de esto y a pesar de que tienen estas características, pueden o se reportan una limitada habilidad para mantener las amistades, ¿verdad? O sea, tienen esta capacidad, pero también siempre va a haber un impacto, ¿verdad? De sus características en lograr sostener esas, amistades a través del tiempo, ¿verdad? Y es algo que lo ve uno mucho en niños ya más grandecitos, ¿verdad? Como a veces cuando conforme van creciendo vemos que no es tan importante una conducta disruptiva o ya no es tan importante, digamos, la conducta obsesiva, pero se hace tan complejo para ellos la parte social, ¿verdad? Y he tenido niños que me llegan o adolescentes que me dicen, es que yo quiero tener una novia o yo quiero tener más amigos, pero es que no sé cómo, no sé cómo acercarme, o no sé qué hablar, ¿verdad? Entonces, pues es un desafío para ellos, ¿verdad? Y pues también para nosotros. Y también se menciona que esto puede tener un impacto negativo en la salud mental de las mujeres. En cuanto a la comorbilidad, también, entonces, aquí les traigo como dos estudios, uno del 2017, que se habla sobre la comorbilidad, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Lo que mencionábamos de que hay más predisposición, ¿verdad? A correlacionar trastorno por déficit atencional, problemas de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces, pues en este artículo europeo lo que se menciona es que a mayor número de afecciones médicas concurrentes, ¿verdad? Con el TEA, mayor incremento de la gravedad de los trastornos del comportamiento, ¿verdad? Entonces, pues sí, claro, de si tenemos un niño con TEA y además con mucha ansiedad y además ese trastorno obsesivo compulsivo le genera poca flexibilidad cognitiva y entonces, ¿verdad? O si también asocia epilepsia o problemas gástricos, entonces también eso complica más, digamos, digamos, ese funcionamiento de esa persona. Y luego también en esta, ¿verdad? En el artículo de Pediatrics, ¿verdad? Donde se habla de que de que como pediatras, ¿verdad? O como profesionales, digamos, de salud, que estamos como a cargo de niños, ¿verdad? Es importante abordar el aspecto de salud mental y el abordaje conductual y farmacológico, ¿verdad? Que, pues que también, o sea, recordar que no vamos a medicar el autismo como tal, sino que es determinar si el niño asocia déficit atencional al autismo, pues cómo, ¿verdad? Abordar la parte farmacológica, o si tiene ansiedad, entonces abordar la parte ansiosa, ya sea, ¿verdad? En la combinación de fármaco y abordaje conductual, ¿verdad? Obviamente que uno prefiere primero iniciar con la parte conductual, pero bueno, en muchos casos también hay que correlacionar esta parte farmacológica, pero se menciona porque pues estos niños van a tener mejor pronóstico, ¿verdad? Que si nosotros pasamos por alto pues esta serie de comorbilidades. Pues claro que también no es tan fácil la parte farmacológica, ¿verdad? Y porque sabemos que no todos metabolizamos, ¿verdad? Los medicamentos de una forma homogénea, ¿verdad? Hay personas que son metabolizadores normales con los medicamentos. Entonces, no sé, por ejemplo, tenemos tres personas y estamos tomando risperidona, entonces puede hacer que yo metabolice normalmente, otra persona metaboliza muy pobre, ¿verdad? Y entonces con una dosis bajita, pues de ahí se la juega y otros metaboliza muy rápido y entonces tenemos que aumentar el fármaco. Entonces, esto nos permite pues tener presente de que si bien hay dosis específicas, tenemos que también individualizar y todos lo sabemos, ¿verdad? O sea, ustedes más que los psiquiatras y pues los pediatras que manejan día a día, pues tienen más experiencia que uno, ¿verdad? Tal vez en manejar esta parte farmacológica y sabemos es que a veces con una dosis bajita nos funciona y otros niños que uno dice, pero ¿qué es eso? Entonces, sí tenemos que tener presente ese ajuste. Obviamente que siempre, pues no nos vamos a pasar de las dosis máximas, pero siempre tener presente esta farmacogenética, ¿verdad? Que sabemos que todos tenemos dentro de nuestros genes y que nos ayudan a metabolizar de una manera distinta el medicamento
medicamento. Y eso lo vemos, ¿verdad? A veces uno dice, pero qué raro que este medicamento a este niño no le funciona así como uno quisiera y al otro sí, con menos dosis, y es por eso, ¿verdad? Porque tenemos una farmacogenética. Bueno, siguiendo con más retos, entonces la heterogenicidad en el TEA es mayor ante la presencia de comorbilidad, ¿verdad? Entonces, a mayor comorbilidad, más variación, ¿verdad? La comorbilidad podría enmascarar o confundir, ¿verdad? Entonces, también eso puede hacer, ¿verdad? Que nos enmascare el TEA. Y algo muy importante, ¿verdad? Como reto es, y que a veces no estamos acostumbrados, es a mirar el funcionamiento y apostar hacia abordar todo lo que está debajo de la manifestación primaria, ¿verdad? Enfocarnos en el funcionamiento y en todo aquello que rodea el TEA, ¿verdad? Llámese ansiedad, problema de aprendizaje, etcétera. Y pues el otro reto, el acceso oportuno a los servicios. Uno de los objetivos finales, ¿verdad? De nuestra intervención siempre tiene que ser la familia y el niño. Tener ese enfoque centrado en la familia y el niño, ¿verdad? No olvidarnos, a ver, qué es lo importante para esa familia, ¿verdad? Y en otras presentaciones lo opuesto, o sea, puede ser que un niño ese día, nosotros, bueno, ahí en nuestras carreras de la consulta, y puede ser que nosotros estamos enfocados en, bueno, ¿cómo le va con el medicamento? ¿Cómo está? Si le bajaron las conductas agresivas, taca, taca, y ok, siga con este medicamento. Y resulta que la mamá lo que venía preocupada era porque tal vez el niño no duerme, o porque tal vez el niño ha estado llegando muy triste de la escuela, ¿verdad? Entonces, a veces se nos olvida, no tenemos un enfoque centrado en la familia, sino que más bien un enfoque muy médico, ¿verdad? Muy médico rehabilitador. Entonces, también tenemos que tratar hasta donde se pueda posible, ¿verdad? Hasta donde sea posible, escuchar a esa familia, ¿verdad? Porque puede ser que, y ya nos ha pasado a todos, ¿verdad? Que llevamos media hora, una hora con una consulta y al final la mamá le dice a uno lo que más le preocupaba. Entonces, que no nos pase eso, sino que siempre preguntar cuáles son sus preocupaciones o verá, porque entonces también ahí podemos abordar el modelo y en estas semanas de inauguración, digamos, del curso, Adelaida les va a dar todo lo que es la clasificación de funcionamiento, porque aunque a veces lo vemos complejo, pues lo podemos utilizar, ¿verdad? También en el autismo y en cualquier alteración del desarrollo. Acá ellos, bueno, sobre todo Can Child, ¿verdad? Que es de Canadá, que está el doctor Peter Rosenbaum y otras personas que han trabajado mucho el tema de la CIF con parálisis cerebral, con autismo ahora hablan de las 6 Fs de la CIF, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo más amigable para nosotros, ¿verdad? Como profesionales. Entonces, en actividad hablan de función, por ejemplo, y les pongo, digamos, una niña de 8 años, ¿verdad? Con autismo nivel 1. En cuanto a actividad, ¿verdad? A esta niña le gusta participar en educación física, pero se le dificulta el funcionamiento, digamos, se le dificulta, o sea, le cuesta digamos, esta materia, ¿verdad? Brincar, saltar. Entonces aquí hablan la F de función. En cuanto a participación, dice que solo tiene una amiga, otro niño la rechazan porque la consideran torpe, tonta y rara. ¿Verdad? Entonces, en participación, ellos para niñitos hablan de F de Friends, ¿verdad? Entonces, acá es una limitación de esta niñita, estructuras corporales y función. Esa niña tiene un desorden en el desarrollo de la coordinación. Entonces, vean que esta niñita tiene un desorden de la coordinación. Puede hacer que nosotros digamos, mira, pero, ¿verdad? ¿Por qué, aunque le gusta, pero no participa? Y tal vez no estamos abordando la parte de coordinación, cómo, solicitar a la escuela que hagan una adaptación de la educación física, ¿verdad? Pues, que tengan diferentes alternativas para ella, para que tengan realmente una participación real. Dificultades motoras, entonces ahí hablaríamos del estado físico. Factores personales, se frustra fácilmente, poca flexibilidad cognitiva. Entonces también este factor personal está haciendo que haya una limitación en la diversión porque, por ejemplo, puede hacer que ella en un partido de básquet esté jugando y como es poco flexible, entonces se enoja porque los compañeros no cumplen al pie de la letra las instrucciones del profesor y eso lo hemos visto mucho, ¿verdad? En la realidad. Entonces, eso es un factor que también le puede generar frustración, enojo. Entonces ya ahí va la boleta, ¿verdad? El chiquillo tal vez se enojó, gritó, pataleó, nos enfocamos en el mal comportamiento y no estamos viendo que al final el problema es de flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratar de llegar a este punto, ¿verdad? Para que esa niña no llegue a una conducta agresiva.
Y los factores ambientales, ¿verdad? Su madre y hermanito de 5 años conviven con ella, recibe apoyo familiar, entonces aparte la familia está bien, nada más que pues a nivel ambiental no hay adaptación de la clase de educación física, entonces también aquí es un aspecto a trabajar y el futuro, ¿verdad? De qué quieres ser esa niña, qué quiere hacer, ¿verdad? Y nosotros encaminarnos hacia también las capacidades de ese niño o esa niña. Pero aquí es como cómo implementarlo de manera práctica y nos puede ayudar a orientarnos en el manejo de los niños. Pensar en términos de desarrollo. Entonces, eso es también un mensaje que les traigo. Entonces, a largo plazo, estudios longitudinales canadienses demostraron trayectorias dinámicas en las que los niños mostraban cambios, ¿verdad? En su desarrollo y severidad de manifestaciones. Entonces, nuevamente, tener presente el TEA, ¿verdad? Tiene un cambio, una trayectoria dinámica. Otros estudios longitudinales dicen lo opuesto, ¿verdad? En algunos casos ven un poquito más estático. Ahí diría yo que tiene que ver nuevamente con una de las diapositivas que vimos, que pues a mayor discapacidad cognitiva, a mayor severidad en el retraso en el lenguaje, pues vamos a ver menos cambios en esa trayectoria, ¿verdad? Y a corto plazo, una trayectoria dinámica es un objetivo deseable, ¿verdad? O sea, nosotros queremos como profesionales potencializar esas capacidades del niño para que esa trayectoria cambie y no sea estática, ¿verdad? Y un enfoque de desarrollo que puede ser el camino, digamos, para lograrlo. Entonces, en ese enfoque de desarrollo, ¿verdad? Se basa en que los objetivos, ¿verdad? Del tratamiento en las etapas, se basen en etapas del desarrollo, no en las expectativas de nosotros como adultos, ¿verdad? Eso es muy importante. A veces tenemos un niño de 8 años con autismo, y que queremos que cumpla con todas las expectativas de un niño de 8 años, ¿ok? Entonces, no necesariamente ese niño va a cumplir expectativas. Entonces, miremos eso. ¿Qué le vamos a pedir a la familia? ¿Qué le vamos a pedir a ese niño? ¿Cómo hacerle ver a la familia que a veces no se puede pedir, ¿verdad? De el cielo y la tierra o bajarle, ¿verdad? Sino que tenemos que ser realistas y también a veces a las escuelas, ¿verdad? Cómo comunicarnos al centro educativo, ¿verdad? Para adaptar, ¿verdad? Y en las escuelas, pues ellos también son muy buenos y hacen también muchos diagnósticos de que algo a veces no anda bien y para eso existen las adecuaciones. Practicándolos en contextos y actividades sociales naturales. Por muchos años, la terapia física, ocupacional y lenguaje se enfocaban en cuatro paredes. Demos terapia y una hora por semana y pare de contar. No, o sea, si queremos que esas terapias realmente tengan un impacto, ¿verdad? Tenemos que enviar también una serie también de actividades y recomendaciones a la familia en el entorno natural, ¿verdad? En la casa, en el play, ¿verdad? Donde los abuelitos, donde la familia, para que realmente ese niño tenga avance. Enseñar, responder y trabajar con flexibilidad para aprovechar las intenciones, los intereses y las motivaciones del niño. O sea, no puede ser que lo sentemos en una silla y no, tiene que hacer esto y hasta que no haga esta hoja no se para. No, o sea, con ellos y con todos los niños tenemos que ser flexibles y a veces, por ejemplo, me pasa, digamos, tal vez no en intervención, porque uno no hace intervención, pero en el EIDOS a veces estoy haciendo un EIDOS y todos los que hacemos EIDOS sabemos que a veces tenemos que empezar al revés, ¿verdad? Que tal vez con las burbujas o empezamos con, no sé, a inflar el globo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser flexibles, porque tal vez el niño no entra de la mejor disposición o la mejor manera, ¿verdad? Entonces, estos cambios nos permiten también igual en el entorno natural del niño. Los desafíos para nosotros son muchos, ¿verdad? Pero nuestras fortalezas también, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos acá, por algo estamos aquí, ¿verdad? Todos tenemos nuestras debilidades y fortalezas y yo creo que hay que aprovechar, ¿verdad? Aprovechar esas fortalezas y también aprovechar de las fortalezas de otros, ¿verdad? De todos los compañeros que trabajan con nosotros. Busquemos el apoyo de otros cuando lo necesitemos, recordar que nada es estático y ellos se promueve el pensamiento crítico en términos del desarrollo, nuevamente, ¿verdad? Siempre pensar en ese desarrollo, estar siempre atentos a las comorbilidades médicas del desarrollo y de la parte mental, ¿verdad? Debemos ir adaptando las intervenciones según el nivel de desarrollo del niño, ¿verdad? No quedarnos estáticos, sino que ir ajustando y a veces tal vez este chiquito de 7 añitos queríamos que escribiera y resulta que apenas está como para hacer circulitos y cuadrados. Bueno, tenemos que regresarnos y para, ¿verdad? Empezar de atrás e ir avanzando.
Bueno, y ya finalmente, ¿hacia dónde vamos? Bueno, implementación de mejores herramientas diagnósticas, principalmente para las niñas. Esto todavía sigue siendo un reto y hay estudios, ¿verdad?, respecto a esto. Y pues en algún momento tendremos tal vez algunas herramientas que nos puedan ayudar un poco más. Mayor uso de modelos centrados en el funcionamiento, ¿verdad? O sea, siempre caminar hacia ese modelo de la CIF, ver lo que realmente necesita esa familia y el niño, ¿verdad? Más que el diagnóstico como tal. Se necesitan más estudios para comprender a los niños con resultados óptimos y que les va bien para promover los factores cruciales que aumenten estas posibilidades en más niños con TEA. O sea, que lo que ellos mencionan es que sí, que realmente hay niños que uno dice, mira, o sea, la evolución, ese trayecto ha sido impresionantemente bueno. ¿Y por qué? Porque es diferente, porque es diferente a otros niños, ¿verdad? Entonces todavía existen, como les digo, esos estudios y todavía hay más cosas por investigar, ¿verdad? De por qué, ¿verdad? Esa trayectoria diferente en algunos niños. Y bueno, la inteligencia artificial, ¿verdad? Creo que no se nos puede escapar, ¿verdad? Podría identificar con precisión el autismo desde la primera infancia, ¿verdad? Esto se los traigo a manera de que, pues, increíble cómo va, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y investigadores en la Universidad de Louisville han desarrollado un sistema de inteligencia artificial, ¿verdad? Que puede diagnosticar el autismo, según algunos estudios en niños pequeños, con una precisión del 98%, con resonancias y con estudios ya ahí más sofisticados a nivel cerebral. Pero bueno, eso es lo que nos dice la inteligencia artificial, pero yo creo que tenemos que seguir con los pies en la tierra todavía, ¿verdad? Y hacer bien de lo que sabemos y lo que tenemos, hacerlo de la mejor manera. Y pues en algún otro momento, ¿verdad? Esta historia continuará.